Hola a todos, bienvenidos a esta nueva edición de América Ahora. Soy Wang Xiaochuan, les saludo desde Beijing. En esta ocasión viajamos hasta Argentina, donde una nueva actitud de apertura e inclusión entre las nuevas generaciones está creando importantes movimientos sociales que poco a poco están cambiando a distintos sectores de la sociedad. Esta nueva actitud se ha traducido también en la adopción de nuevas disciplinas deportivas y recreativas. De este modo, empezamos adentrándonos en el mundo del activismo en pro del medio ambiente y los derechos de la mujer en el país. Ni siquiera la pandemia ha detenido la lucha de los jóvenes por un futuro mejor. Y continuaremos con una mirada a un deporte muy peculiar que ha cobrado cada vez más popularidad entre los jóvenes argentinos, el hockey subacuático. Esta disciplina es considerada como uno de los deportes acuáticos más complejos realizados bajo el agua y fue creada en 1954 en Reino Unido como una actividad para mantener a los buceadores en forma durante el invierno. Quédense con nosotros, empezamos. Jóvenes argentinos se esfuerzan por promover la causa medioambiental. Hockey subacuático cobra popularidad en Argentina. A sus 20 años de edad, la activista Nikki Becker se encuentra en una misión para detener los incendios forestales en Argentina. Ella encabeza un movimiento ecologista que está promoviendo una nueva ley para proteger los humedales. Ni siquiera la pandemia de COVID-19 ha frenado sus esfuerzos. En el Día Internacional del Agua, entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Exigiendo por un presente y un futuro que sea ambientalmente más sostenible y socialmente más justo. Estamos diseñando una movilización de forma tal que las personas se puedan cuidar, al mismo tiempo que están exigiendo al gobierno medidas específicas para contrarrestar la crisis climática y ecológica que estamos atravesando. A mí me parece que lo principal como objetivo tanto personal como organizativo es lograr que el movimiento ambiental se masifique. Ahora nosotros nos estamos manifestando por el derecho a tener un futuro, pero también en el presente, para que las personas que toman las decisiones, que son personas más grandes, puedan hacerse cargo de esa responsabilidad histórica que tienen de directamente no destruir nuestras posibilidades de desarrollo al porvenir. En marzo de este año, los integrantes de la organización social Jóvenes por el Clima salieron a las calles. Se trata de la iniciativa Viernes por el Futuro en Argentina. Ni siquiera la pandemia de COVID-19 restó auge a este movimiento que comenzó a protestar hace 2 años. La organización, de hecho, ha encontrado nuevas maneras de manifestarse y transmitir su mensaje. Este movimiento enfocado en el activismo climático es obra de un grupo de jóvenes adultos y adolescentes. América Ahora se reunió con 4 miembros de Jóvenes por el Clima. Gaston Tenenbaum, de 20 años, estudia ciencias medioambientales en la Universidad de Buenos Aires. En el mismo colegio al que yo estaba yendo, unos egresados ya habían empezado a pensar esta idea y ya estaban armando el grupo de WhatsApp. Unas pocas personas, eran, no sé, 10 como mucho en el grupo de WhatsApp. Yo me metí ahí, empezamos a charlar, ver qué sabíamos de cambio climático, de ambiente, de cómo nos afectaba. En el continente europeo estaban convocando una marcha internacional. Entonces nos juntamos para ver cómo hacíamos para reunir a la mayor cantidad de personas en el Congreso para el 15 de marzo. Estoy hablando de 2019. Para mí era una locura lo de movilizarse el 15 de marzo. Para mí no tenía ningún sentido porque éramos menos de 10 personas, no teníamos articulaciones buenas, no teníamos un medio por el cual comunicarnos con la gente. Habíamos creado un Instagram, pero tenía, no sé, 1000 seguidores con suerte, 2000 seguidores. Nos sorprendió, pensamos que íbamos a estar en la plaza todo bien y tuvimos que pedirle a la policía, por favor, de cortar la calle porque no entraban las personas. Este movimiento surgió con la fuerza militante de los y las jóvenes en Europa. Una chica sueca de tan solo 16 años llamada Greta Thunberg empezó a protestar sola frente al parlamento de su nación.
Desde ese día, el grupo ha crecido rápidamente. Cuenta con miembros en todo el país, algunos de ellos de 13 o 14 años de edad, y ya se han convertido en una voz importante de Sudamérica en los foros internacionales. Mucha gente expuesta a la violencia ambiental. Nikki Pecker es una de los miembros más prominentes del grupo. Bueno, en Argentina en el último año hubieron 1 millón de hectáreas quemadas. 1 millón de hectáreas es un número muy grande, que a veces no tenés dimensión de lo que es. Es básicamente 55 veces la ciudad autónoma de Buenos Aires, que es donde yo vivo, o 1 hectárea es 1 cuadra, como para entender un poco de dimensión. Es un montón. A sus 20 años de edad, Pecker cursa estudios universitarios de Derecho con especialidad en Derechos Humanos. Nunca decidí convertirme en militante ambiental, activista climática, sino que me pasó de ver un video de jóvenes en Europa movilizándose por la crisis climática y cuestionarme por qué en mi país, en Argentina, acá, no se hablaba del tema. Como muchas personas de su generación en todo el mundo, Greta Thunberg sirvió de inspiración a Pecker. Recientemente entrevistó a la activista sueca en el programa de radio que presenta. Y después de aparecer en eventos internacionales, Pecker se ganó el sobrenombre de la Greta Argentina, un mote que ella rechaza. Le pasa absolutamente siempre a una persona por país que le dicen la Greta Argentina, la Greta Alemania, la Greta, cuando en realidad me parece injusto con las personas, porque yo no soy Greta, yo soy Nick, tengo otras características, vivo en un país con una situación totalmente distinta, tengo otra historia, y yo a Greta la amo, la admiro, y fue justamente la inspiración a que queremos Jóvenes por el Clima acá en Argentina, pero somos personas que somos distintas, entonces me parece un poco injusto con ella, y también una estrategia mediática un poco de querer personalizar un movimiento que en realidad es colectivo. Greta fue sin dudas un catalizador no solamente de las expresiones de resistencia ambiental juveniles en Europa, sino que en definitiva las expresiones a nivel global de jóvenes que se vuelcan en este tipo de activismo, de militancia. En Argentina particularmente siento que el efecto pegó de una manera diferente, tuvo un impacto completamente distinto, precisamente porque la matriz cultural de la participación política de nuestra generación, del involucramiento en procesos históricos de transformaciones sociales que ha vivido nuestra patria, es completamente distinto al de cualquier otro país. Bruno Rodríguez, también de 20 años, ya ha publicado su primer libro en torno al movimiento, mientras cursa estudios de ciencias políticas en la Universidad de Buenos Aires. Históricamente, siempre que se generaron avances sociales, que se expandieron y se conquistaron derechos y se reconocieron nuevos, la juventud siempre estuvo a la cabeza de esos procesos. El movimiento feminista que salió a las calles para protestar contra la violencia dirigida a las mujeres y para promover la campaña de legalización del aborto es una de las recientes manifestaciones de jóvenes activistas en busca de cambios. En Argentina, para resumirlo, me parece que lo más importante que hay que decir es que el cambio climático se traduce en una lógica de dominación social y económica muy fuerte, porque son siempre los sectores históricamente relegados de la sociedad los que terminan sufriendo las peores consecuencias. Rodríguez apunta a las diversas causas medioambientales en toda Argentina, tales como las protestas contra la minería, la deforestación y el cambio climático. Él, al igual que otros miembros del movimiento, comenzó a interesarse a temprana edad en la política y esas experiencias lo pusieron en contacto con los futuros miembros de Jóvenes por el Clima. Con Bruno puntualmente nos conocimos en un modelo de Naciones Unidas en el secundario y hicimos una primera reunión para charlar cómo queríamos encarar esto. A mí me interpelaban mucho las cuestiones ambientales, pero tenía esta reticencia al ambientalismo por cómo se lo encaraba por lo general. Mercedes Pombo, de 21 años, estudia la licenciatura en Filosofía. A medida que me fui informando y formando, también me empezó a generar esta cuestión de crisis existencial y de pensar que estamos en un momento de inflexión en el que es el lugar en la historia en el que tenemos que estar. Justamente en Argentina tenemos un modelo productivo basado en la depredación ambiental que también tiene que ver con nuestra inserción geopolítica. No son las mismas las problemáticas socioambientales en un país latinoamericano que en otros países del mundo, y en Argentina esto se vincula con el modelo del agronegocio, que por ejemplo el año pasado
producto de el avance de los incendios que en un 95% son intencionales, arrasó con 1 millón de hectáreas y que se repiten también sistemáticamente. Los incendios forestales que azotaron varias partes del delta del río Paraná y algunas zonas de la Patagonia este año figuran en lo más alto de la actual campaña del grupo. En términos ecosistémicos estamos muy para atrás y hay que hacer algo ya. Y hay que hacer algo allá desde las individualidades, pero también hay que pedirle a los gobiernos, a las empresas que transicionen, que cambien, que tomen medidas, políticas públicas en pos de justamente mitigar y adaptarnos a esta crisis ambiental por la que estamos pasando. Este grupo de jóvenes activistas está dejando su impronta y prueba de ello es que ha logrado que el Congreso argentino apruebe nuevas leyes para incluir la educación en materia climática en las escuelas. Lo más importante que hicimos como movimiento y que es lo que tenemos que seguir haciendo es que se ampliara la discusión, ampliar la discusión, que llegue a los medios, a las casas, a las discusiones familiares y entre amigos, la discusión del ambiente. Los jóvenes venimos mucho con eso, ¿no? De por qué vamos a heredar nosotros un mundo tan destruido por decisiones que tomaron ustedes, la generación pasada. Aunque se inspiró en su homólogo del hemisferio norte, este grupo sabe que su identidad está firmemente arraigada en el sur y su voz cada vez se escucha con mayor intensidad. El hockey subacuático es considerado uno de los deportes acuáticos más complejos realizados bajo el agua, ya que hay que entrar y salir del agua todo el tiempo, aguantar la respiración y luchar contra el movimiento de las aguas producido por los demás jugadores. El primer campeonato de hockey subacuático del mundo se celebró en Canadá en el año 1980. A partir de esta fecha, los campeonatos se celebran cada 2 años. Soy Julia Tanoni, tengo 37 años, soy jugadora de hockey subacuático. Empecé a jugar al hockey cuando tenía 17 años, o sea que hace 20 años que juego. En el medio paré un poquito porque estudié, hice una carrera y demás, pero bueno, siempre estuve jugando. Empecé a jugar en Pilar, en un club muy chiquito de allá de esa ciudad, yo vivía en ese momento ahí, y empecé a jugar básicamente porque yo nadaba, hacía natación, y no tenía mucha disciplina para la natación y era solamente ir y venir dentro de lo que yo consideraba, es re linda la natación, pero me aburría un poco y entonces había una chica que nadaba también que dijo, yo conozco un deporte, y yo le decía, uy no, waterpolo no, que me va a quedar la espalda re grande. Me dijo, no, es otro deporte. Bueno, esa chica es Diana Cerela, es una amiga muy querida mía y juega al hockey subacuático ahora en Gran Bretaña. Y me empezó a enseñar cómo era. Es un deporte amateur todavía hoy. Imagínate, hace 20 años teníamos que, por ejemplo, llevar al carpintero de barrio a que nos haga el palo de hockey porque no había alguien que los haga de plástico ni de ningún material. Entonces, a ese nivel era tan amateur. Y en Pilar jugábamos con ella, pero ella me trajo a jugar a Capital Federal, que es donde estamos ahora. Y ahí conocí a algunos chicos más que tenían un pequeño club, una pequeña escuela de hockey, y me empezaron a enseñar a jugar verdaderamente, digamos. Y tuvimos la oportunidad de representar al país, de ir a varios mundiales. Pudimos representar a Argentina en varios mundiales, en varias copas sudamericanas también. Y el agua tiene una paz impresionante. El meterte al agua, pensar que te metes al agua y dejas de escuchar sonidos, los escuchas, si hay sonidos afuera, los escuchas muy atenuados y de repente estás en otra dimensión, estás con vos y si te quedas quieto incluso escuchás tu propio corazón. Entonces, meterse al agua, hacer cualquier cosa, nadar, a flotar, es hermoso. Todo ese estrés que vos, con el cual viniste manejando y que tenías que estacionar y no había lugar y un día terrible en el trabajo, lo que sea, listo, te metiste al agua, armaste el bozo, te metiste al agua y todo es calma. Y en esa calma, cuando te metes al agua, en esa calma entrenás. Y entrenar en otra dimensión es algo raro y es algo muy lindo, te da mucha paz. El agua da paz. En Argentina, el hockey llegó de la mano de los buceadores. En muchos países del mundo fue así.
Usaban el hockey y ese juego debajo del agua haciendo apnea, que es aguantar la respiración, para mejorar la apnea justamente, el estado de los buzos. Y bueno, no sé bien cómo llegaron a las piletas y los chicos que primero, ahora son hombres grandes, que primero lo jugaban, venían del lado del buceo, obviamente. Fíjate que el equipo es muy parecido, tenemos aletas de buceador, tenemos luneta, snorkel. Y bueno, ellos comenzaron a jugar en Capital Federal, empezaron en una escuela, los primeros que yo puedo recordar son Marcelo Mochetti, que fue uno de mis profesores, seguramente hay alguno antes, y ellos empezaron como a adaptar, tenían por ejemplo los palos ahora son muy estilizados, en ese momento eran muy grandotes y lijados a mano y qué sé yo, y empezaron como a adaptar esas cosas y a generar elementos para que podamos jugar los que recién empezábamos. Y comenzaron a ganar alumnos porque no había gente que lo juegue y al ser un deporte abajo del agua es muy difícil de difundir. Vos para ver el deporte, para ver cómo estamos jugando, tenés que estar adentro del agua o tener una cámara o una ventana, digamos, esas piletas con ventana. Pero bueno, la difusión es muy difícil, entonces en las piletas era más de boca en boca, más de, bueno, che, si estás aburrido, te gusta el buceo, vení que tenemos un deporte así, ya está. Y bueno, así comenzamos, los que nos uníamos comenzamos a aprender. Para jugar al hockey necesitas un par de aletas, son las aletas de cualquier buceador. Necesitas un guante, porque se juega sobre el piso de la pileta y el guante permite que no te lastimes con el piso. Un palo especial de hockey subacuático y una luneta, que es la máscara de buceador, y un snorkel. Con eso puedes empezar a jugar. Y después hay mucho de ejercicio físico, de patada, tenés que saber patear fuerte, saber patear bien, acuaticidad para que vos puedas moverte abajo del agua. Es un deporte en 3 dimensiones, te movés en toda la dimensión del agua porque tenés esa posibilidad abajo y entonces tenés que saber moverte, tenés que saber girar, bueno, estar de cabeza, hacer cualquier movimiento y sentirte como un pececito, digamos. Aprender las reglas del deporte, que las aprendemos en general jugando, y las faltas, qué se puede hacer y qué no, y después ganar horas y horas y horas de práctica con el palo y el tejo. Eso es una cosa que no te dije, se juega con tejo. En vez de pelota o como cualquier otro deporte, las dimensiones de la cancha son de 12 metros, 12 y medio por 25. Y tenés 2 canaletas, que serían los arcos de cada lado, se divide la mitad de cancha y juegan 6 jugadores de cada lado. Esos 6 jugadores tienen relevos, 4 relevos afuera que están, cuando los jugadores que están adentro del agua se cansan, relevan con los de afuera. Son relevos libres todo el tiempo. Y en el medio de la pileta, al iniciar, hay un tejo, que es como el pack de hielo, es una pastilla de corazón de hierro. Ahora tal vez sea otro material, pero es un corazón muy pesado, por ejemplo 1,5 kilos creo que pesa. Y está recubierto con un material blando para no lastimarnos. Ese es lo que se usa para empujar sobre el piso de la pileta y llevarlo al arco contrario. Obviamente tenés que, para aprender a jugar y jugar bien, tenés que coordinar bien con tus compañeros para que cuando vos tenés el tejo se lo puedas pasar a alguien que está abajo del agua, no respirando arriba, y pueda él continuar con la jugada. Bueno, a diferencia de lo que se puede creer, el hockey es un deporte, si vienes abajo del agua, súper rápido. El peso de la pastilla hace que los tiros que hacemos abajo del agua sean rapidísimos. Tal vez no son muy largos, tal vez tengan 3 metros como mucho, pero se hacen con una gran velocidad por el peso que tiene el tejo que usamos para jugar. Y los movimientos de los jugadores, al tener aletas, son súper rápidos. Entonces, tal vez lo ves de abajo, lo ves de arriba, mirás que hay gente que está haciendo burbujas abajo y pensás que es un deporte lento, pero en realidad cuando estás abajo te das cuenta que vamos a una velocidad, no te digo súper rápida, pero casi lo mismo que si estuviéramos afuera. Es un deporte muy dinámico y de mucho contacto abajo del agua. En el Mundial de Sudáfrica había que presentar 12 personas y nosotros fuimos de a 7. Fue durísima la experiencia, pero muy linda porque aprendimos muchas cosas. Teníamos algunas de nosotras el equipo incompleto, teníamos aletas que no servían mucho para jugar, o bueno, nos cansábamos un montón porque no sabíamos cómo era, la profundidad de la pileta era un montón, bueno, un montón de cosas que nos pasaron, aprendimos mucho y trajimos toda esa experiencia y la enseñamos en nuestras escuelas. Pero en ese momento fue muy difícil
Por suerte la comunidad del hockey en el resto del mundo nos enseñó. Salíamos de los partidos que por ahí perdíamos 20-0. Creo que no hicimos ni un... Es más, te lo aseguro, no hicimos ni un gol. Pero bueno, no sé, salía por ejemplo Nueva Zelanda, que son uno de los mejores, y decían, chicas, qué bueno, las felicitamos, y nos invitaban a sus charlas, y nos contaban, y nos daban consejos, qué sé yo. Así que, bueno, nada, muy lindas experiencias hace mucho tiempo, y ahora, por suerte, el hockey creció mucho en Buenos Aires, en Argentina. No es profesional, por supuesto, pero hay escuelas más grandes donde hay semilleros, donde le enseñan a chicos que ya cuando llegan a una edad de una categoría elite, por ejemplo, ya pueden jugar con mucha más preparación, porque tienen gente grande que ya los preparó. Yo empecé a jugar cuando tenía 17 años, ahora tengo 37. Jugué en distintos clubes porque por suerte hay mucha camaradería en el deporte y pasé por distintos clubes donde fui aprendiendo de sus técnicas, de sus formas de entrenar y demás. Llegué a Imperio, que es este club, más o menos hace 10 años, donde ya había una escuela que funcionaba de hockey subacuático y bueno, allí comencé a entrenar con chicos jóvenes, lo cual el hockey permite que tanto chicos como gente grande lo juegue y en este caso había en Imperio gente con edad competitiva y entonces con ellos entrenamos mucho y participamos con distintos jugadores que pertenecían al club de 3 mundiales. Fuimos a jugar a Colombia, fuimos a jugar a Hungría en el 2013 y el último mundial que yo participé fue en el 2018 en Canadá. Entrenar para un mundial es muy duro, sobre todo, bueno, al ser un deporte amateur no tenés ayuda de nadie y tenés que, en mi caso, que yo ya era grande, tenía que trabajar y coordinar el trabajo con la facultad y el entrenamiento es muy duro. Teníamos que hacer, por ejemplo, 2 sesiones por día de entrenamiento y llegás muerto y te tenés que cocinar y es algo muy difícil, pero es muy gratificante, por eso lo hacemos y muchos lo siguen haciendo. En este momento, después del Mundial del 2018, yo dejé de competir, pero siempre vuelvo al agua porque me gusta mucho y aparte porque tengo muchos amigos. Y todas las personas que conozco que tal vez dejan de competir siempre colaboran con las escuelas porque sentimos que les devolvemos un poquito de los que nos dieron y siempre se necesita gente un poco más vieja, con un poco más de experiencia para enseñarle a los nuevos, tal vez chicos, ojalá chicos, pero siempre hay mucho recambio y volvemos a las escuelas para colaborar. En este caso yo estoy colaborando con Imperio, viniendo a entrenar y acompañar a los chicos que están entrenando para otras competencias. Hoy en Argentina hay muchos jugadores, por suerte se fue organizando mejor en cuanto a estructura, porque para participar de un mundial necesitas una asociación, necesitas una institución que te apoye, digamos, para poder presentarte en representación de un país también. Hoy hay mucha gente que ya tiene varios mundiales encima, que viajó, que pudo ver cómo se organizan otros países y enseñaron, abrieron escuelas y enseñaron, hicieron semilleros. Hay chicos que ya tienen experiencia desde chicos en cuanto a viajes. Entonces hay chicos que, por ejemplo, son de las categorías junior y que ya viajaron para representar al país jugando el deporte. Y eso hace que cuando van creciendo tengan ya una experiencia mucho mayor. En el país hay ya varias escuelas que tienen, por ejemplo, en Mendoza es muy grande, tienen Santa Fe también, muchas escuelas. En Buenos Aires también hay varios clubes y por suerte hacen campeonatos entre sí, lo cual permite que los chicos se fogueen y bueno, pierdan el miedo y se acostumbren a la competencia, mientras siguen entrenando continuamente, porque si dejas de entrenar obviamente desciende el nivel. Empecé a nadar más o menos a los 5 años, 8 años, de muy chico. Siempre el deporte preferido mío fue la natación, siempre nadé, intenté otros deportes de un poquito más grande, pero básquet, fútbol, pero la verdad nunca pude continuarlo, siempre me gustó el agua, más que los deportes en tierra. Acá al Club Imperio llegué más o menos hace 8 años, empecé haciendo natación, practicando solo natación y para mejorar el estilo y para
solo por deporte, ¿no? Solo para hacer algún deporte, que es lo que me gustaba. Después, en un momento me aburrí tanto de un poco de las clases que iba y con un amigo nos pasamos a aguas abiertas, empezamos a nadar en el equipo de aguas abiertas. Ahí nadamos mucho más, nadamos casi, o sea, al menos 4 veces por semana, hacíamos 12.000 metros por semana más o menos, nadando cualquier estilo. Que una vuelta saliendo de la clase de aguas abiertas me cruzo con un ex profesor. Nosotros salimos a las 10 de la noche, cuando salíamos de aguas abiertas entraba otro grupo de gente que a veces hacía buceo, otras veces no sabía, jamás interactué con esa gente. Y bueno, y más o menos hace 5 años van a ser. Una de esas veces me crucé con un ex profesor mío de natación de otro club. Nos reconocimos, empezamos a hablar y me contó que él venía a hacer hockey subacuático, que cuando quiera venga a probar. A todo esto yo me acordé que una vuelta, en una de sus clases, nos trajo los palos, los tejos para probar un día en la pileta, pero fue un día, un rato y nunca más conocí, nunca más investigué nada del deporte. Bueno, así que a partir de esa invitación, me acuerdo más o menos en junio, agosto, que yo terminaba de cursar y tenía tiempo, me podía quedar hasta más tarde en la pileta. Me invitó a quedarme y me quedé. Y nada, a partir de ahí sí, seguí viniendo a la pileta a hockey y no falté nunca más, creo. Muy pocas veces. Hockey le agregó lo que me faltaba a mí de pileta, que era el deporte en grupo. Un deporte que hay que meter goles o que hay que preparar jugadas más que solo nadar. Entonces como que le agregó ese detalle a mi pasión por el agua, digamos. Más experiencias dentro del deporte, más o menos al año y medio, 2 años de comenzar. Estaban armando el equipo juvenil para un mundial y me llamaron para que haga las pruebas y que pueda unirme a ellos. Había muy pocos juveniles en ese momento, así que bueno, no lo dudé mucho, estuvimos una semana entera en Mendoza practicando y conociéndome con los chicos, que eran todos nuevos, yo no conocía a nadie. Y bueno, ahí empecé a entrenar con ellos, empecé a entrenar más fuerte y me empecé a conocer más del deporte y a jugar más, digamos, empecé a jugar mejor. Al año y medio es que fuimos al Mundial, a Hobart, al Mundial Juvenil, en 2017, en Australia. Y bueno, la experiencia del Mundial es totalmente otra cosa. Es representar al país, aunque nadie conozca el hockey, pero es representar el país y también jugar con gente de otros países, conocer cómo juegan, tienen tácticas totalmente distintas, físicos totalmente distintos a los que tenemos nosotros, maneras de entrenar. El gran problema al que se enfrentan las delegaciones de los países participantes es la escasa e incluso mínima financiación para poder competir. Normalmente no tienen sponsor fijo y pocas son las marcas que apoyan a los equipos. Por eso han optado por crear portales de internet en los que se presentan y piden ayuda con respecto a la financiación para poder recaudar fondos y viajar. Obviamente sería genial que sea profesional porque eso sería como una mejora totalmente en la calidad del deporte y en la calidad de los jugadores, que se dedicarían más a este deporte. Eso que tiene el hockey es un deporte muy inclusivo, cualquiera puede jugar. Acá el más chico tiene 15 y el más grande tiene 60, 60 y algo. Y juegan en el mismo equipo sin problema. Bueno, después los torneos hay categorías, pero el entrenamiento se hace todo juntos, hombres, mujeres. No hay ningún tipo de particularidad, ni discriminación, ni nada. Y bueno, es un deporte, eso, como te decía, muy colaborativo. Ninguno puede hacer una jugada solo porque no más de 20, 30 segundos puedes aguantar abajo del agua haciendo apneas activas, nadando rápido. Y así que bueno, todo eso hace que sea un deporte re particular y que nos guste tanto a todos los que lo practicamos. Con todo esto terminamos esta edición de América Ahora. Gracias por sintonizarnos durante esta media hora. Soy Wang Xiaochuan, Beijing. Nos vemos en la próxima edición.